Muy buenos días, amigos, amigas. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de La Data Guayaquil para el Ecuador y el mundo. Soy Rommel Ramos y hoy tendremos a un invitado muy especial con quien analizaremos todo el panorama económico que vive el país, el panorama económico que también le toca enfrentar al Ecuador en los próximos años. Soy Rommel Ramos, bienvenidos al Hilo, en este programa donde hacemos un análisis y también conocemos las opiniones de nuestros invitados. Hoy nos acompaña el economista Carlos de la Torre, con quien analizaremos minuto a minuto todo lo que concierne al panorama económico del país. Bienvenidos. Muy bien, amigos, en un momento lo tendremos al economista Carlos de la Torre. Antes de esto, vamos a ver un video que nos ha preparado nuestro reportero Jan Franco. El Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador hace una petición a las autoridades sobre el incremento del sueldo básico unificado. Escuchemos y luego analizaremos esta petición con nuestro invitado. El Frente Unitario de Trabajadores plantea que el salario básico para el 2021 se incremente un 25%, es decir, $100 adicionales a los 400 actuales. Mesías Tatamuez, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores, sostiene que se busca mejorar las condiciones económicas de los trabajadores y aseguró que la propuesta no afectará a la generación de empleo. Este sindicato, sin embargo, no forma parte del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que actualmente discute la fijación del salario del próximo año. El dirigente brindó estas declaraciones durante una rueda de prensa virtual en la mañana de este jueves 26 de noviembre. En la rueda de prensa, la Federación Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Nacional de Anticorrupción, convocaron a una jornada para la protección de la seguridad social. Dicho evento se desarrollará el próximo sábado 28 de noviembre en forma telemática. Reportó para la agencia de noticias La Data, Jan Blanco. Señoras y señores, estamos en vivo desde La Data Guayaquil para todo el Ecuador y el mundo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado. Él fue ministro de Economía y Finanzas. Estamos hablando del economista Carlos de la Torre, que ya lo tenemos con nosotros. Economista, muy buenos días. El Ecuador y el mundo lo escucha a través de la señal de La Data. Rommel, muy buenos días y un saludo muy afectuoso a todos quienes nos están viendo y escuchando este momento. El Frente Unitario de Trabajadores hace una petición a las autoridades de gobierno sobre subir el salario básico unificado. Más o menos unos $100 es lo que plantean subir o pretenden hacer esta petición para que se suba el sueldo básico unificado. Es comprensible la petición de parte de todos los trabajadores, pero ¿es dable? ¿Es recomendable esta alza del sueldo básico unificado frente a lo que se vive o lo que se está viviendo, el panorama político-económico que está viviendo el Ecuador? Hoy lo analizamos con usted. Es importante partir de una explicación previa para poder comprender cuál es la problemática que está detrás de la definición salarial, y eso no solo ahora en el marco de una catástrofe económica y el problema sanitario, sino que esto se va a dar siempre
al momento en que se define el salario básico unificado. ¿Por qué? A ver, la producción que se genera en una economía es retribuida luego a sus actores a través de ingresos monetarios. Y los actores se definen como el Estado en primer lugar, que recibe principalmente impuestos. El otro gran actor son los trabajadores, somos las personas naturales que estamos entregando nuestro trabajo a la producción y recibimos una remuneración que se llaman los salarios. Y por último está el capital, desde la perspectiva empresarial, que también recibe las utilidades. Es decir, que es un pastel donde tenemos los impuestos principalmente, los salarios y las remuneraciones y utilidades al capital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno de estos pedazos del pastel se hace más grande, es a costa de que los otros se hagan más chicos. O al revés, si se le achica uno de los pedazos, es a costa de que se hagan los otros más grandes. ¿Qué es lo que se está planteando inclusive desde las propias autoridades económicas y bajo la presión de los sectores dominantes de la economía? Por el un lado nos están hablando hasta de reducción de impuestos, el impuesto a la salida de divisas y otras cosas más de una reforma tributaria. Se va a achicar el pedazo del pastel que le toca al Estado. Pero asimismo, el propio ministro Pozo indicó que lo ideal sería una baja de los sueldos y salarios en la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que se achicaría también el otro pedazo del pastel, que es el de las remuneraciones a los trabajadores. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que el pedazo de la remuneración al capital es el que se agranda. Entonces, evidentemente aquí hay una confrontación desde la perspectiva de los grandes empresarios capitalistas. No estoy hablando del dueño de la ferretería, del dueño de la tienda de barrio. Es una confrontación entre los grandes empresarios accionistas de empresas que reciben utilidades versus los trabajadores que demandan una mayor remuneración. Segundo punto, ¿qué es lo que ha sucedido con la ley de ayuda humanitaria? Una baja sustancial de sueldos y salarios de toda la economía. Es decir, así esté definido el salario básico en un valor, lo que efectivamente estamos recibiendo los trabajadores es menos por el recorte de las horas de la jornada laboral. Esto se lo hizo en función de dar un respiro de liquidez a las empresas, que no es tal en el fondo. ¿Y qué es lo que sucede como un tercer elemento? Si las empresas quieren salir adelante, tienen que producir, pero para producir primero tiene que haber consumo. Eso de que el empresario da empleo no es cierto. Yo quiero ver a la empresa que no vende, pues, ¿qué empleo va a dar? Entonces, del otro lado también hay que entender que con más plata en el bolsillo de los ecuatorianos, sí se puede reactivar la economía vía consumo. Entonces, desde esa lógica, ¿qué es lo que le conviene a la economía ecuatoriana? En el caso mínimo, podríamos decir que se mantenga el salario básico unificado y en la medida de lo posible que éste crezca en función de que eso le ponga más plata en el bolsillo a los trabajadores que son mayoría en términos poblacionales. Ojo, no estoy hablando solo del empleo formal, porque se generan cadenas, se generan dinámicas. El trabajador que recibe un salario más alto va y lo gasta en la tienda, va y lo gasta en el mercado y genera también un efecto de ampliación de ingresos en los espacios donde consume. Entonces, en la medida de lo posible, lo lógico sería ponerle más plata en los bolsillos de los ecuatorianos y no quitarles plata de los bolsillos de los ecuatorianos. Como digo, una situación crítica como la actual, al menos debería mantenerse el nivel salarial actual y, si es que es posible, incrementarlo un poco. Economista, a su criterio, el gobierno nacional en el ámbito económico, que es lo que estamos analizando esta mañana, ¿ha manejado bien la crisis sanitaria y por ende la crisis económica post-pandemia que se originó a inicios de este año? ¿Ha tomado las decisiones correctas? ¿Ha hecho las cosas como tenía que hacer o todo ha sido lo contrario? Todo ha sido lo contrario y los datos económicos oficiales dan cuenta de aquello. Nosotros como país estamos ya en una crisis que podríamos decir que fue inducida desde mediados del 2018 y los efectos ya los empezamos a sentir de forma muy importante para fines del 2019, es decir, hace un año, antes de los impactos del COVID-19 en lo sanitario, ya los indicadores macroeconómicos del país estaban por los suelos. Ya teníamos una caída de la producción, no, el Producto Interno Bruto
no estaba ascendiendo, estaba decreciendo ya hace un año, por un manejo que se orientó desde una lógica equivocada, pero equivocada por favorecer ciertos intereses políticos, bajo el argumento del Estado obeso, que no es tal, de que estábamos sobreendeudados. Lo que se hizo es fundamentalmente recortar inversión pública. La inversión pública, es decir, la inyección de recursos para la construcción de infraestructura vial, proyectos hidroeléctricos, la construcción de escuelas, hospitales, genera dinámica económica. Eso aquí en cualquier parte del mundo. Al recortar dramáticamente aquello y encima reducir la nómina, despidiendo a diestra y siniestra a servidores públicos, lo que se hizo es contraer, como decía antes, la posibilidad de consumo de los ecuatorianos y por tanto las empresas se ven con inventarios que se acumulan porque dejan de vender. Y esto nos llevó también a que haya una menor recaudación de tributos. Si se vende menos, se recupera menos de IVA, las empresas tienen menos utilidades, pagan menos impuesto a la renta y eso es lo que vimos en 2019. Viene la crisis sanitaria, que lo que exigía es sostener al menos ciertos circuitos de consumo. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Profundizó su manejo en este sentido de reducción de consumo. ¿Con qué? Con la ley de ayuda humanitaria que nos baja todavía más los ingresos. Quita los subsidios a los combustibles. Todavía no estamos sintiendo, pero ya vamos a ver de aquí a un mes o dos cuando el precio del diésel se incremente sustancialmente. Eso va a encarecer absolutamente toda la economía y vamos a consumir todavía mucho menos. Así que bajo esta lógica, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Exactamente lo contrario que debía haber hecho para reactivarle o darle al menos oxígeno a la economía en el problema sanitario, y así es como estamos enfrentando estos siguientes meses. Economista, usted habla de una crisis inducida. Cuando dice es una crisis inducida, ¿a qué se refiere? Que fue provocada justamente para generar una situación que en lo político le obligaba al país a acudir al Fondo Monetario Internacional, tal cual. El Fondo Monetario Internacional o los programas del Fondo Monetario Internacional dirigidos a supuestamente resolver los problemas de las economías es cuando estas tienen problemas, pues. Y yo solo quiero recordar a los televidentes que hace 3 años, en estas fechas, y eso pueden revisar en prensa principalmente internacional, 30 de noviembre, 1 de diciembre de 2017, cuando funcionarios del Fondo Monetario Internacional visitaron el Ecuador, manifestaron su sorpresa por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Eso lo dijeron a Moreno, yo estuve ahí presente. ¿Por qué? Porque después de varios años difíciles y un terremoto, la economía ecuatoriana ya a 7 meses de este gobierno estaba presentando cifras muy alentadoras de recuperación. Teníamos un PIB que crecía casi al 3%, la pobreza a su mínimo nivel histórico, la redistribución de la riqueza en el Ecuador en su mejor momento, y de ahí para acá vemos un deterioro sustancial cuando Moreno da el giro en el manejo económico de la mano de Martínez desde mayo de 2018, empezando por no recaudar impuestos con la remisión tributaria, quitándoles impuestos a las empresas en determinados sectores y restringiendo la inversión pública, como decía, que le mató al consumo de la economía ecuatoriana y a la dinámica que tenía en años anteriores. Y esto evidentemente nos llevó a que ahora las órdenes vengan desde Washington en materia del manejo económico. Yo he sido muy crítico al gobierno. Pienso yo que en los casi 4 años de gobierno, el presidente de la República y quienes están detrás de él o trabajando a la mano de él han pasado quejándose y no han presentado una solución económica, no han presentado un modelo económico exitoso, o por lo menos que dé un alivio y un respiro económico. El gobierno nacional ha optado por diferentes situaciones, diferentes acciones que usted, economista, las acaba de mencionar. El Ecuador tiene ¿cómo le podremos llamar al modelo económico que presenta actualmente el gobierno del Ecuador? ¿Es satisfactorio? ¿No es satisfactorio? ¿Nos va a traer problemas en los próximos años? ¿Cuál es el rumbo económico de nuestro país? Bueno, primeramente ni siquiera podríamos hablar de un modelo, porque un modelo implica que haya una estructura, haya definiciones claras
de la política económica sobre la base de objetivos definidos. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es casi un agarre lo que pueda, es decir, lo que se plantean son medidas y mecanismos que están orientados a favorecer ciertos negocios. Entonces, estos negocios son los que se desarrollan, se generan muchos recursos y terminamos pagando todos los ecuatorianos en este desorden que se produce en el resto de la economía. Nos han planteado que el problema es fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en materia monetaria y financiera? ¿Cuál ha sido el sector que ha salido adelante en toda esta crisis de la economía? El sector bancario. Las utilidades más altas de su historia en el año 2019 y seguramente el 2020 también, cuando el resto del país esté en crisis. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que unos ganan es lo que otros perdemos. Entonces, si ciertos sectores están ganando muchísimo, es porque el resto estamos perdiendo. Entonces, no es que hay un modelo, lo que hay son prácticas justamente orientadas en este sentido. Tasas de interés elevadísimas, en vez de que se apliquen mecanismos que estén dirigidos a reducir las tasas de interés, lo que hizo la Junta Monetaria es liberar a los bancos para que las tasas puedan ser bastante más altas si así se dan las condiciones del mercado. Estamos viendo eso. Por otro lado, se habla ahora o se acusa a ciertas propuestas de los candidatos de que van a irse en contra de la dolarización, cuando el propio gobierno está generando mecanismos que le vuelven más vulnerable a la dolarización, sector externo. Ya a Moreno yo le indiqué hace más de 3 años que tenía que restringir las importaciones de 375 partidas de bienes que no son indispensables para la economía y representan una salida de divisas importantísima que va en el orden de los 800 millones de dólares cada año. Eso no se topó. Y más bien se está hablando de abrir el comercio todavía más sin entender que es una lógica de ida y vuelta. Es bueno exportar más, pero ¿qué pasa si las importaciones superan las exportaciones? Y eso viene sucediendo en el lado privado desde ya hace mucho tiempo y no se corrige. Entonces, se está generando un problema en el sentido de la sostenibilidad de la dolarización y no se lo ha afectado. ¿Por qué? Porque están los intereses de grandes importadores que se han beneficiado mucho. ¿Cómo podemos dar cuenta de estos grandísimos beneficios? Justamente por la fuga de divisas que también ha sufrido el país en estos últimos meses. Dato del Banco Central del Ecuador: 27.000 millones de dólares de ecuatorianos están afuera y mucho de eso está en paraísos fiscales. Y solo entre enero y mayo de este año salieron por fuga de capitales 1.000 millones de dólares. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿es que el país no tiene recursos? Sí los tiene, pero terminaron en muy pocas manos bajo este modelo económico implementado por Moreno, más bien por sus ministros de Economía y Finanzas, desde mayo de 2018. Economista Carlos de la Torre con nosotros aquí en La Data, en el programa Al Hilo. Y le pregunto algo, porque hemos topado el tema muy brevemente sobre el acuerdo, llamémosle entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno Nacional de Ecuador, en plena crisis, decide hacer un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional, dividido, como yo lo digo, para la inmortalidad. Sin embargo, este dinero ha sido utilizado para la deuda social, para pagar sueldos, para pagar todo lo que sea, lo que se estaba debiendo al sector público, sobre todo el sector de la salud, a los maestros, y hay un sinnúmero de entidades públicas que aún no han sido puestas al día, a pesar de los ofrecimientos que ha tenido el gobierno nacional de decir, vamos a hacer con esto, a ponernos al día para reactivar la economía. El Fondo Monetario Internacional se mostró muy solidario con el Ecuador, ha enviado el dinero lo más rápido posible y el gobierno nacional ha celebrado por todo lo grande como un gran logro en la historia del Ecuador tener este dinero y poderle dar solvencia a la economía del país. ¿Es lo correcto lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno? Hacer un acuerdo, tener un préstamo del Fondo Monetario Internacional, decidir o enviar este dinero para lo que estoy diciendo, ¿es lo correcto
se pudo haber utilizado el dinero en otras cosas, se pudo haber hecho o haber tomado otras acciones para poder de una u otra manera dar solvencia a la economía del país. Usted, como entendido y como ha estado al frente de esta importante cartera del Estado, queremos analizarlo, queremos saber cuál es su opinión. Bueno, que un país termine, por decirlo de alguna manera, atrapado en este esquema del Fondo Monetario Internacional es algo malísimo. Allá nos llevó este manejo que yo había dicho que fue provocado, este mal manejo de la economía, nos lleva a un callejón sin salida que le obliga a las autoridades económicas a someterse al Fondo Monetario Internacional para que el país pueda recibir recursos del exterior, porque las demás fuentes habituales que no imponen condicionamientos se cerraron por este mismo mal manejo. Pero aquí viene también otro elemento que debe tenerse en cuenta. Si bien el Ecuador es ahora sujeto de un crédito del Fondo Monetario Internacional en un segundo acuerdo, ojo, bajo condicionalidades enormes, el Fondo Monetario Internacional viene a dictar leyes acá. Ojo, que este momento para el segundo desembolso de 2.000 millones de dólares del Ecuador tiene que cumplir con la aprobación de una ley anticorrupción. ¿Por qué? Porque así lo dicen desde Washington, no porque sea una necesidad o una propuesta desde el propio país. Pero aquí viene otro elemento que es importante que tiene que entenderse. Yo no sé cómo Pozo y cómo Martínez, que ya está a buen recaudo en este momento, van a poder sacudirse más adelante de un incumplimiento constitucional en el que están incurriendo, pero en este caso porque no tienen de otra salida. La deuda pública, es decir, el endeudamiento del gobierno, por Constitución, artículo 290, literal, numeral 3, dice claramente que la deuda pública solo puede utilizarse para dos cosas. La primera es para inversión pública, principalmente en infraestructura, es decir, se puede endeudar para proyectos como hidroeléctricas, construcción de carreteras, construcción de escuelas, construcción de hospitales, tendido eléctrico, etc. Y dos, se puede endeudar el país para pago de deuda anterior, siempre y cuando la nueva deuda sea en mejores condiciones que la anterior. No se puede para nada más. Pero ¿qué es lo que sucede? Por lo que regalaron recursos en el 2018, ya se generó un hueco, ley de remisión, ley de fomento productivo con la remisión tributaria, permitió que 4.600 millones de dólares no entren a la caja fiscal y se queden en los bolsillos de grandes empresarios. Así que ese hueco lo vienen arrastrando y esto ha generado atrasos en pagos a proveedores, atrasos en sueldos y salarios, etc. Entonces, ahora que sí reciben recursos de préstamos con el Fondo Monetario Internacional, no les queda de otra que pagar todos estos compromisos yéndose en contra de la Constitución y las leyes de la República, porque no tienen salida. Y desgraciadamente estos recursos en su monto no les van a servir sino para ganar un poquito de tiempo. Seguramente cerrarán con las justas del mes de diciembre, pero ya no van a tener un solo centavo para los siguientes meses que le queda a este gobierno. Quisiéramos hablar de muchos temas, sin embargo, el tiempo apremia. La desdolarización en el país, en el Ecuador, ¿es una salida viable o no? ¿Es recomendable o no? El presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado que el Ecuador estuvo a punto de caer en una desdolarización. Algunos entendidos han dicho que el candidato del correísmo, Andrés Arauz, ha planteado eso y muchos lo han criticado por aquello. Le pregunto a usted, economista de la Torre, ¿es recomendable? ¿Se puede pensar en un panorama de desdolarización en el país? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Habrían beneficios a estas alturas? Bueno, yo creo que para todos los ecuatorianos queda claro que una salida de la dolarización, y no solo desde la perspectiva que puede tener el ciudadano común, sino ya desde una perspectiva técnica, sería ya caer a los avernos como economía, salirnos de la dolarización. Primera cosa. Por ello, en este entorno de campaña electoral, ciertos actores están generando este miedo, justamente tratando de atribuir esta posibilidad al candidato Andrés Arauz para que la gente por el miedo dirija su voto hacia otros sectores. Pero aquí hay que aclarar dos cosas. Uno,
La dolarización no puede eliminarse por decreto, clarito. No es que va a venir un presidente de la República y firma un decreto y decide que salimos de la dolarización. Mientras usted, Rommel, todos quienes nos miran y nos escuchan y yo, tengamos dólares en los bolsillos, vamos a utilizar los dólares para nuestras transacciones y así es como existe la dolarización. El problema es si nos quedamos sin esos dólares en los bolsillos. Entonces viene la pregunta. Primero, ¿quiénes son los que pueden sacarnos esos dólares de los bolsillos? Uno, los bancos. ¿Acaso que el dinero que se va del país se va en billetes, en maletines? Se va a través de transferencias bancarias. Quienes tienen el poder de sacar los dólares y de tumbar la dolarización son literalmente los bancos y los banqueros. Y dos, los importadores. Es evidente que necesitamos importaciones, pero si esas importaciones se descontrolan y acá empezamos a traer autos de lujo, televisores de 50 pulgadas, sin ningún control, ahí vamos a tener problemas con la dolarización. Pero también viene la pregunta, ¿quiénes se beneficiarían de una desdolarización? Quienes tienen la plata afuera. ¿Y quiénes son los que tienen la plata afuera? Los banqueros y grandes fortunas de ecuatorianos que pueden sacar ese dinero a través de los bancos y que ya lo tienen afuera, como indicaba, 27.000 millones fuera. Pensemos en un escenario hipotético que nadie desea que suceda, sin la dolarización, con una moneda local, nacional, devaluada. Quienes tienen la plata afuera van a ser más ricos a costa de que nosotros seamos más pobres, porque ahí sí podrán traer esos dólares, podrán comprar activos, podrán hacer lo que quieran con esta economía, a precios a la mitad o a la tercera parte de lo que están en este mismo momento. Así que miremos quiénes serían los beneficiarios y quiénes son los que realmente pueden tumbar la dolarización. Y esto no tiene nada que ver con ninguna propuesta del candidato Andrés Arauz, sino que, como digo, es plantear un miedo a la ciudadanía que no tiene muy claro cómo son estas cosas para dirigir su voto a favor de los candidatos que sí podrían, porque tienen los medios para tumbar la dolarización. Economista, brevemente, ¿cómo califica usted la gestión del ministro Mauricio Pozo? Bueno, ahorita son puros anuncios, porque él lo que está es simplemente operando sobre lo que heredó del mal manejo de Martínez. Pero esos anuncios son preocupantes, especialmente uno. Dice que ya nos va a endeudar en otros 3.000 millones de dólares a través de un bono que va a constituir con la ayuda de los organismos multilaterales y que ese dinero va a traerlo acá para que a través de la banca privada se destine como crédito para reactivar la economía. Otra vez está ya diciéndonos que va a incumplir la Constitución. ¿Acaso que puede utilizar deuda externa que pagamos todos los ecuatorianos para entregarle gratis a la banca privada, para que la banca privada al prestar esa plata haga negocio? Pues, porque la banca privada sí cobra intereses, pero le va a entregar gratis ese dinero. Porque al contrario, la banca privada para poder prestar, primero recibe depósitos y los depósitos de sus clientes tienen un interés que paga a sus clientes. Ahora va a recibir la banca gratuitamente ese dinero para hacer negocio, mientras todos los ecuatorianos vamos a pagar por esa deuda externa. Y ahora habría que preguntarnos, ¿a quién va a prestar la banca? A los de siempre, no le va a prestar al microempresario ni al pequeño empresario que no es sujeto de crédito ya ahora. Asimismo, brevemente, ¿cuál es su análisis sobre la vinculación al gobierno nacional del ex vicepresidente Alberto Dajic? Bueno, no es necesario decir mucho, solo mirando los antecedentes de Dajic, y yo les voy a comentar otro más que no es muy conocido. En el año de 1980, como alto funcionario del Banco Central en la sucursal mayor en Guayaquil, así se llamaba, ¿ya? Fue despedido por su gerente general, el economista Dávalos, Mauricio Dávalos, en su momento, porque estuvo tratando de hacer negocios particulares aprovechando de su posición en el Banco Central. Luego ya sabemos toda su trayectoria y que al punto de que fue tildado desde cierta tienda política de la misma derecha, fue tildado de terrorista económico. Y claro, cuando él fue vicepresidente, conjuntamente con
Otros actores que siguen merodeando en la política y en el análisis económico actual fueron los promotores de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que liberó completamente a la banca para que pueda hacer lo que quiera, y eso derivó en la crisis financiera de 1999 y 2000, en que el Ecuador se fue al suelo y perdimos la moneda nacional. Esos son los antecedentes. Yo me pregunto a cualquiera, por ejemplo, a cualquier empresario que contrata a un especialista, ¿contrataría con ese tipo de currículum? Bueno, quiero agradecerle a usted, economista Carlos de la Torre, por haber accedido a esta entrevista y por haber hecho este análisis del panorama económico que vive el Ecuador en estos momentos. Gracias, economista. Muchas gracias, Rommel. Un gusto y quedo a las órdenes. Muchas gracias al economista Carlos de la Torre, quien nos ha estado acompañando en este programa de La Data. No sé si podemos irnos a una pequeña pausa y regresamos, porque quiero conversar con ustedes, amigos, sobre la delincuencia, sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Anoche, lamentablemente, fue asesinado un periodista, un colega periodista deportivo en la ciudad de Guayaquil. En menos de 24 horas, los casos y actos delincuenciales y de violencia en Guayaquil y en diferentes partes del Ecuador son incontables. Queremos hacer un análisis y también queremos leer sus comentarios. Vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos y amigas, gracias por su sintonía. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Y bueno, estamos en vivo, 8:36. Estamos en vivo para La Data y el Mundo. Quiero, por favor, pedirle a nuestro programador, a nuestro director de cámaras, Andrés Pin, por favor, que nos ponga las imágenes de esto que ocurrió anoche. Es necesario topar este tipo de problemas sociales, porque va cogido de la mano con las malas decisiones económicas y políticas que han tomado las autoridades en los últimos años y en los últimos meses. Ayer, lamentablemente, un periodista deportivo fue asesinado, Roberto Oña, conocido en el mundo del periodismo deportivo. Él, a causa de la crisis económica, decidió montar un negocio en un sector popular del norte de Guayaquil, como es Sauces.
Ayer llegaron varios antisociales a quererle robar, algunos dicen que su teléfono, otros dicen que el dinero de lo que había vendido. Sin embargo, estos antisociales, desalmados, no contentos con haberse llevado lo que han encontrado, matan a un padre de familia, matan a una persona que trabaja honradamente, matan a una persona que tenía sueños, que quería sacar a su familia adelante. ¿Qué hacemos? Los ecuatorianos, ¿qué hacemos quienes vivimos en este país y quienes vivimos en esta ciudad? Autoridades del país y autoridades locales. Es momento de poner un freno, es momento de poner un alto. Es momento de que la delincuencia pare. Es momento de crear más plazas de empleo. Es momento de tomar decisiones correctas por el bien de los ciudadanos. Qué mala experiencia la que vivió el mundo y qué mala experiencia que vivió el Ecuador, siendo el mal ejemplo para los países latinoamericanos del mal manejo de la crisis sanitaria. Se nos fueron miles y miles de vidas porque el señor Lenín Moreno, porque el presidente de la República y todos quienes conforman el gabinete se hacen de la vista gorda. Porque el sistema de salud estaba corrompido. Y ahora, la inseguridad que campea, que es el pan nuestro de cada día, se está llevando también miles y miles de vidas. ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con la fiscalía? La policía haciendo un arduo trabajo. Y los delincuentes, bien, gracias. Yo entro y yo salgo. Yo entro, me quedo 2 o 3 días y mañana salgo. ¿Quién está controlando el sistema judicial y la manera de administrar la justicia en nuestro país? Son preguntas que quedan al aire, son preguntas que quedan sueltas y son preguntas que necesitan una respuesta inmediata. Estamos próximos a una nueva elección, a elegir autoridades nacionales que nos van a gobernar los próximos durante 4 próximos años. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos asambleístas que quieren llegar al poder, que quieren llegar a la Casa Legislativa? Por favor, ecuatorianos, cuando nos vayan a tocar la puerta, no le recibamos una camiseta, no le reciba la mascarilla con la cara de ellos, no le reciba la gorra, dígale, denme propuestas. ¿Usted sabe cuánto cuesta mandar a hacer una camiseta? Mínimo $1.25, $1. ¿Cuánto gasta un candidato? ¿Cuánto invierte un candidato? ¿5.000, 10.000, 15.000, 30.000 dólares para poder llegar allá? ¿Y usted le revisó las propuestas? ¿Usted le revisó qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué quiere llegar a la asamblea? ¿O se dejó llevar por la camisetita que por último usted la utiliza para trapear la casa? La culpa no es de ellos, o bueno, la culpa es de ellos, pero más culpables somos nosotros, porque nos fijamos en la valla, nos fijamos en el video bonito, nos fijamos en la camiseta, nos fijamos en la gorra, pero no nos fijamos en lo que nos proponen, no nos fijamos en su carrera política, no investigamos más allá. La data tiene un compromiso con ustedes, amigos, de llevarles a todos ustedes las propuestas que tienen los candidatos y que ustedes analicen a quién darle el voto.
Y aquí dejo ese tema. Y quiero hacerle un llamado a las autoridades que intensifiquen los controles, pero controles verdaderos, para parar con la delincuencia. ¿De dónde salen las armas que tienen los delincuentes si está prohibido por la Constitución y por el COIP, por el Código Orgánico Integral Penal, que un ciudadano común porte un arma? Ni siquiera el policía de civil tiene un arma. Ni siquiera un guardia de seguridad puede portar un arma. Un padre de familia, por cuidar la casa, no puede portar un arma porque si la policía le encuentra, actúa conforme a la ley y eso se llama tenencia ilegal de armas. ¿Por qué los delincuentes se pasean mañana, noche y tarde con un arma metido a un costado de su pantalón? Que se intensifiquen los controles, pero controles antidelincuenciales, no controles donde se paran todos los días en el mismo lugar, a la bajada del puente, que todo el mundo sabe que está allí, parando al señor que está trabajando en su motocicleta, al señor que se sale a ganar un centavo en su vehículo, haciendo una carrera para llevar la comida a su casa. Un verdadero control, no ir en contra de los ciudadanos que salimos honradamente a trabajar, a estar encima del ciudadano que sale a trabajar. ¿Y usted por qué no pagó la matrícula? ¿Y usted por qué tiene la licencia caducada? Se va preso, lo voy a llevar preso. Y los delincuentes, bien, gracias. Por favor, 4 sentidos, 4 dedos de frente e inteligencia para poder actuar frente a esto. Espero que las autoridades, como ciudadanos, tomen las decisiones correctas. Y si van a ser operativos, no se vayan en contra del ciudadano. Porque el policía que está en el UPC cercano a su sector sabe quiénes son y quiénes no son. Y basta ya de seguirse llevando el dinero y de tomar acciones realmente necesarias. La delincuencia y la violencia nos lleva en peso en todo el Ecuador y sobre todo en la ciudad de Guayaquil. La noche de ayer, de antes de ayer, del día jueves, un asesinado en Sauces. La mañana de ayer, un guardia de seguridad asesinado estilo sicariato en la avenida 25 de Julio. Acto seguido, un robo de película en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil. Después de eso, un supuesto secuestro en Urdesa, de los que no hay muchos datos. Y de allí, actos delincuenciales que incluso las noticias o los periodistas no nos alcanzamos a reportar tanta cosa. Y finalmente, la muerte de Roberto Oña, periodista deportivo, quien se encontraba atendiendo su local de comidas. Espero, amigos, que esto pare por el bien de nosotros. Soy Romel Ramos y este es el programa Al Hilo por la señal de la data. Que todos tengan un buen día y un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes con más entrevistas de interés nacional. Hasta pronto.